y versículo 20 de Primera de Juan. Tuvieron la lectura cuando yo no estaba, ¿verdad? No la tuvieron. Entonces la lectura para hoy, solo para referencia, habría sido 2 de Pedro 2, 12 al 19. Y vamos a orar al Señor y vamos a pedir su bendición sobre la meditación en esta mañana. Padre Santísimo, dame gracias, oh Dios, por tu grandeza y tu amor hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra en esta mañana y ayúdanos a escudriñar, Señor, las profundidades de tu palabra y su significado y consuelo por cada uno de nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hubieran leído en esta mañana 2 Pedro, capítulo 2, versículos 12 al 19, descubriremos en este pasaje las mismas expresiones que hallamos en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 18 al 20. La expresión exacta es, y sabemos. Pedro estaba tan seguro de sus discípulos que conocieron las grandes verdades del Evangelio de Cristo, que él simplemente estaba asegurándoles que a través de su epístola él dejaría un testamento que sucesivamente generaciones puede recibir y recibir la misma instrucción que habían recibido ellos. El conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios es primordial. Y la semana pasada habíamos anotado, cuando estábamos mirando la gran doctrina de la Trinidad, que si nosotros decimos que creemos algo, pero no sabemos defenderlo ni explicarlo, y entonces en realidad ¿creemos aquello? Muchas veces decimos, no, yo creo. Pues explícame. Es que no sé cómo explicar. Entonces, si no sabes explicarlo, ¿cómo es que lo crees? Hermanos, nosotros solo podemos decir, yo creo que Jesucristo es mi Salvador, si eres capaz de dar una defensa del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando usted puede dar una defensa de su fe en Cristo Jesús, esa es evidencia que verdaderamente ha creído en Él. Entonces vimos y hemos estado viendo en estas últimas semanas, y hoy es el último estudio del versículo 20, descubrimos que en el versículo 20 de 1 de Juan 5 hay 7 grandes doctrinas expuesto por nosotros. Y cada una de estas doctrinas, Juan es capaz de decir, y sabemos. Él no está diciendo, yo sé, y ustedes no. Él está diciendo que sabemos. Entonces yo lo voy a deletrear y vamos a ver cuánto recuerdas tú de las enseñanzas que has estado recibiendo. La primera era el estado de ser hijo de Dios por toda la eternidad de Cristo. Muchas personas piensan que Jesús llegó a ser el Hijo de Dios, pero Juan le dice claramente en el versículo 20, en la primera frase, él dice esta palabra, él dice, él sepa que él ha... Perdón, yo estoy en el pasaje equivocado. Primero de Juan 5:20, perdón. Estaba en Primero de Pedro, con razón que no la hallaba. Ok, era otro mensaje, exactamente, para que cuando vengo. Entonces, el versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Esa expresión ha venido no dijo vino, dice ha venido. ¿De dónde ha venido? Ha venido de la eternidad.
Entonces está expresando el estado de hijo de Jesucristo que trasciende el tiempo y entra en la eternidad. Pero también con esa misma frase descubrimos la encarnación perpetua de Cristo desde el momento que vino. Aquí dice en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cómo vino Jesús a este mundo? ¿Como un ángel? No. ¿Como Dios en espíritu? No. ¿Cómo vino? Vino como Jesucristo encarnado en humanidad. Pero la expresión ha venido es el tiempo perfecto continua que quiere decir que siempre tendrá su humanidad. Y vimos las ramificaciones de esta gran doctrina y cómo nos asegura de nuestra salvación delante de Dios. Pero también vimos la deidad de Cristo. Porque la expresión Hijo de Dios en el tiempo histórico de la Escritura significaba que alguien estaba aclamando ser Dios. Cuando el sumo sacerdote dijo a Cristo, le conjuro que nos diga, ¿eres tú el Hijo del bendito? ¿Qué está diciendo? ¿Eres tú Dios? ¿Y qué es la respuesta de Cristo? Yo soy. Entonces Cristo claramente declaró que Él era Dios encarnado en humanidad. Entonces 3 grandes doctrinas solo en esa frase, primera frase. Luego vimos, después de eso, vimos la iluminación del Espíritu Santo. Nos ha venido y nos ha dado a conocer. Luego vimos la santificación posicional en Cristo Jesús. Y luego la semana pasada vimos la gran doctrina de la Trinidad, porque en la última parte de este versículo dice, este es el verdadero Dios. Pero acabo de describir el Padre y acabo de describir el Hijo con mismos términos y luego dice, este es el verdadero Dios. No, Dios es Dios. Y la única doctrina que puede explicar esta conjugación de palabras es la doctrina de la monoteísta Trinidad. Un solo Dios y 3 personas. Entonces vimos esa gran doctrina. Luego vemos el último doctrina que vamos a hablar de en esta mañana y es la seguridad de la salvación. La salvación eterna. Miren lo que dice. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, no temporal. Entonces Juan está diciendo que sus discípulos sabían que Cristo vino a este mundo como Dios encarnado y era alumbrado su mente a entender que no simplemente son salvos por el momento, sino son salvos eternamente. Es muy importante, hermanos, que captamos esta enseñanza porque si hay una doctrina que causa división dentro del cuerpo de Cristo en este mundo, es precisamente esa doctrina. Todos los evangélicos estamos unidos en la Trinidad. Todos los evangélicos prácticamente estamos unidos en ¿cómo se llama? La santificación posicional, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la seguridad de la salvación, ahí no estamos unidos. ¿Por qué? Porque hay algunos hermanos que piensan que la salvación se puede perder. Y lo piensan porque no han entendido la expresión eterna salvación. No han entendido exactamente la transacción que tuvo lugar sobre la cruz de Calvario entre el Hijo de Dios y el Padre eterno.
hay confusión porque no comprenden hasta qué profundidad fue Cristo para rescatarnos de nuestros pecados. En esta mañana vamos a delinear estas grandes verdades doctrinales de este sentido, y vamos a descubrir que en vez de ser salvo hoy y perdido mañana, cuando usted aceptó a Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, usted fuiste regenerado perpetuamente para toda la eternidad. Primeramente, antes de profundizarse en esa doctrina, quiero exponer el versículo y enseñarles las precondiciones a este gran estado que tenemos. Juan dice aquí, vamos a leerlo juntos, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a entender que primeramente nos ha dado a entender para conocer el verdadero, y vimos que este es el Padre eterno. Y luego para conocer que estamos en el verdadero, el Hijo de Dios. Y luego para darnos a conocer que este es el verdadero Dios. Y para darnos entendimiento de que nuestra salvación eterna está en ese verdadero Dios. Ahora él acaba de exponer en sus palabras la doctrina de la Trinidad. Y él está diciendo que la raíz de la doctrina de la salvación eterna está en su conocimiento de la unidad dentro de Dios. Cuando nosotros buscamos en la Biblia, descubrimos que la salvación siempre incluye el Dios, la unidad dentro de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 3, y usted verá de qué estoy hablando. Vamos a ver. Juan capítulo 17 y el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué dijo Juan aquí? Él dice que nos ha dado entendimiento, para conocer el que es verdadero y que estamos en el verdadero. Entonces, ¿qué dice Juan en el Evangelio de la palabra de Cristo? He venido para revelar, para que te conozcan a ti y a mí, en quienes es la vida eterna. En otras palabras, queridos hermanos en Cristo, si usted acepta a Cristo, pero niega al Padre, tú no eres salvo. La semana pasada le hablé de una doctrina que era el unitariano. ¿Recuerdan? La doctrina del unitariano es que hay un solo Dios, pero Él se manifestó como Jehová en el Viejo Testamento, como Jesucristo en los Evangelios, y luego se convirtió en el Espíritu Santo, y el Padre y el Hijo ya no existe, solo existe el Espíritu Santo. Cristo dice: si usted no conoce al Padre y el Hijo, usted no es salvo. Entonces podemos decir, basado en la palabra de Dios, que la doctrina unitariana es una herejía delante de Dios, y es una herejía que llevará a muchos al infierno, porque es imposible ser salvo si no reconoces el Padre y el Hijo al mismo tiempo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Ha conocido usted el Padre y el Hijo? Podemos añadir el Espíritu Santo ahí, porque es Él que te da el entendimiento. Si no recibes el entendimiento del Espíritu, entonces nada le sirve. Esto es algo que trasciende la mente humana.
al menos que el Espíritu Santo abre su entendimiento para ver las cosas como Dios la ve, entonces no eres salvo. Mis estimados, vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Estos son versículos que todos conocemos, pero como le he dicho antes, a veces leemos demasiado rápido la palabra del Señor. Vamos a ver esa misma doctrina aquí expuesto por nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De dónde viene el dádiva? De Dios. ¿Y qué es el dádiva? Jesucristo. Entonces, si no reconoces al Padre, al mismo tiempo que reconoce el Hijo, no puedes ser salvo. Vamos a ir a otro versículo, 1 de Juan 1:3. 1 de Juan 1:3. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ok, ¿con quién está la comunión? Con el Padre y con el Hijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya el Espíritu Santo nos ha abierto nuestra mente, nos ha alumbrado para entender que nuestra comunión está con el Padre y el Hijo. Entonces, si no tienes comunión con los dos, con los tres, entonces no puedes ser salvo. La otra cosa que notamos en este, hermanos, es que, ¿cómo se llama? Que hemos visto que es el alumbramiento del Espíritu Santo. Me salté pero lo incluí. Vamos a profundizar en esto entonces y vamos a ver, hermanos, que la vida eterna está enseñado en las Escrituras en versa la muerte segunda. Ustedes, los futbolistas aquí en nuestra congregación, cuando dice Real Madrid versa Manchester United, ¿verdad? Entonces usted sabe que es uno contra el otro. Aquí tenemos dos cosas, la vida eterna y la muerte segunda. ¿Por qué dice vida eterna y nunca en la palabra de Dios dice la muerte eterna? Porque la vida eterna, por nombre, tiene que haber comenzado antes del tiempo. Pero la muerte eterna nunca fue la voluntad de Dios para el ser humano. Nunca fue en el plan de Dios que un ser humano pusiera tan siquiera el dedo de su pie en las llamas del lago de fuego. Porque Dios nunca creó el lago de fuego para los seres humanos. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41. ¿Para quiénes fue creado el lago de fuego? ¿A quiénes? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿para quiénes fue creado? El diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles. Dios nunca quiso que un hombre fuese ahí. Pero ¿sabe qué? Dios es tan caballero que si usted prefiere el compañerismo del diablo y sus ángeles en la vida, Él dejará que usted siga con su comunión con ellos para toda la eternidad futura en el lago de fuego. Pero por esa razón, nunca en la palabra de Dios habla de la muerte eterna. Muerte significa separación de Dios. Ese nunca fue el plan de Dios para el hombre. Por ende, nunca se usa la expresión la muerte eterna. Pero la comunión, la vida con Dios, era sí su plan antes de la fundación del mundo.
Y este es el gran propósito por lo cual Dios creó el mundo y el universo. Este es el gran propósito por lo cual Dios creó a Adán y a Eva. Para que el hombre gozase de comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para toda la eternidad. Ese era el plan de Dios. Pero tú y yo sabemos la historia de Génesis capítulo 3 y las consecuencias de esta acción de parte de Adán. Por un solo hombre entró la muerte en el mundo y el pecado en el mundo, y la muerte como consecuencia, separación de Dios. Pero no fue el diseño de Dios. Algo que descubrimos, hermanos, es que si la vida eterna era el plan de Dios, entonces tiene que haber comenzado antes del tiempo. ¿Por qué decimos eso? Porque la palabra eterna quiere decir sin límite de tiempo. O podemos entrar en la filosofía de la eternidad, pero una expresión simple, descriptiva de eternidad es sin límite de tiempo. Tú y yo somos sujetos al tiempo. Por esa razón yo no estoy tan ágil como era cuando yo tenía 20 años. Porque los años van pasando y juntamente con los años ya los huesos se endurecen y todo lo demás, y los músculos, y vamos envejeciendo hasta que morimos. Somos sujetos al tiempo. Pero la salvación de Dios, si es eterno, no puede ser sujeto al tiempo. Porque entonces se desgasta y se desaparece. Entonces, la pregunta filosófica que tenemos que preguntar es ¿cuándo comenzó el tiempo? ¿Cuándo comenzó el tiempo? El tiempo no puede ser eterno, porque la eternidad es sin límite de tiempo. Entonces, el tiempo tiene que haber comenzado en algún momento, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios el mundo y el universo. Ahora, ¿el principio de qué? Ahí está la pregunta filosófica. ¿El principio de qué? El tiempo. Porque Dios es eterno. Él no habita el tiempo. En la eternidad no hay pasado, presente ni futuro. No hay límite de tiempo. Así que cuando dijo en el principio, está hablando de tiempo. No hay otra respuesta, hermanos. Los grandes filosóficos han profundizado esa pregunta y la única respuesta concurrente que puede tener es que es el tiempo. Yo le he expresado así. La expresión en el principio es el clavo que Dios puso en la eternidad sobre lo cual él ató la cuerda del tiempo. Entonces, si la vida eterna es realmente eterna, tiene que haber comenzado antes del tiempo. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Tito capítulo 1, versículos 2 al 3. Tito capítulo 1, versículos 2 a 3. Tito capítulo 1, versículos 2 a 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿cuándo comenzó? Antes del principio de los siglos. Principio de los siglos. ¿Qué es un siglo? ¿Qué es un siglo?
1000 años. 1000 años es 1000 tiempos. 1000 años. No puedes contar años si no tiene tiempo. Entonces cuando dice antes de los Del siglo. siglos, El principio de los siglos. el principio de los siglos está hablando antes del tiempo. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Me encanta cuando oigo las páginas de la Biblia moviéndose, ¿verdad? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muy bien, si usted lee el versículo 19, está refiriendo a Cristo como el Cordero sacrificial de Dios y fue preparado antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue el mundo creado? En el principio Dios creó. Entonces, ¿qué está diciendo? Está antes del tiempo. ¿Ves? Entonces podemos llamarlo la vida eterna porque la mente de Dios fue preparado, fue diseñado, fue comenzado para ti y para mí. Y Dios invita a toda la humanidad que participe en esta vida eterna con Él. Y por esa razón, hermanos, está extendido a cada uno sin límite. Si es eterno, tiene que comenzar antes del tiempo. Si es eterno, tiene que continuar después del final del tiempo. Mira lo que dice en Mateo capítulo 13, versículos 49 a 50. Y otra persona, por favor, mira Apocalipsis 21, 1 al 6. Mateo 13, versículos 49 al 50 y Apocalipsis 21, 1 a 6. 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, ¿cuándo tomará lugar eso? El fin del siglo. Al fin del siglo. Teníamos antes del principio de los siglos y ahora tenemos después del fin de siglos. Ok, vamos a ir a Apocalipsis 21, 1 a 6 para ver lo que se hace con los creyentes. Vi un cielo Dele. nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Hasta cuál? 6. Hasta el 6, sí. Ok, bueno, gracias. Entonces la pregunta que me resta aquí es: ¿qué parte de la expresión vida eterna no es eterno? ¿Qué parte del regalo de vida eterna no es eterno? La gente cuando dice que se puede ser salvo hoy y perder la salvación mañana, están contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Es el regalo que Dios entrega a cada uno de nosotros el día que convertimos
verdaderamente a Cristo, porque hay muchos que profesan, Amén. pero no poseen el Espíritu de Dios. Amén. Pero aquellos que verdaderamente han profesado y han poseído el Espíritu Santo, la vida eterna, ellos son salvos para la eternidad. Ellos entran en la dinámica, la esfera eternal en el momento que abrazan una relación personal con Dios y con su Hijo. Tiempo se me ha ido y no voy a poder exponer los próximos, así que le voy a dar el título, le voy a dar los versículos y usted lo desarrolla en su casa. La primera era que es una promesa antes de tiempo y que no tiene fin. La segunda es la vida eterna fue comprada por la sangre eterna de Jesucristo. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, la sangre, la expresión la sangre, está refiriendo a la muerte sacrificial de Cristo, pero incluye al mismo tiempo su resurrección por nosotros. Cuando tenemos ese entendimiento, descubrimos que la sangre fue dado para hacer expiación. Levítico capítulo 7, versículo 11. Primera de Pedro 1, 18 a 20. Habla de la sangre eterna de Cristo. Hebreos 9, 12 al 15. Da testimonio de que el precio ha sido pagado delante del Padre una vez para siempre. No hay más deuda que nosotros podemos tener mañana. Y luego Hebreos 9, 16 al 23. Y luego Primera de Juan 1, 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice algunos. No dice los presentes. Mire, usa su lógica. Si Cristo murió hace 2000 años atrás, y yo no acepté a Cristo hasta que yo tenía 9 años de edad, ¿pudo su sangre hace 2000 años alcanzarme a mí de 9 años y al mismo tiempo cubrir los 9 años de pecado que yo había querido? Claro que sí. Si puede abastar todo esto, ¿no puede abastar el resto de mi vida? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pasados, mis 9 años pasados, mi presente, cuando yo le acepté en ese momento, y mis futuros, ahora tengo 59 años, y por ende tengo 50 años de caminar con Cristo. Amén. Y su sangre ha cubierto cada uno de los pecados que yo he cometido. Amén. Y lo cubrirá. Lo último punto que hubiéramos desarrollado es que la vida eterna es disponible para todos. He aquí, hermanos, donde los teólogos a veces usan la mente humana en vez de mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, si yo pienso en la mente del hombre, yo voy a errar en mi doctrina, en mi entendimiento de las Escrituras. Pero si yo pienso como Dios piensa, entonces yo entenderé las Escrituras. Hay los que dicen, bueno, si Cristo fue ofrecido ante Dios antes de la fundación del mundo, entonces este es por una limitada cantidad de personas. Esa es una herejía, hermanos míos. ¿Cómo puedes tú poner un valor sobre la sangre de Cristo? Enséñame tú la ecuación que tú usas para calcular cuánto almas puede ser redimida con tan siquiera una gota de la sangre de Cristo.
mucho menos los 8 pintas o litros que salieron de su cuerpo. Él fue desangrado por completamente sobre la cruz de Calvario. No me digas que hay una ecuación humana que puede calcular el valor de esta sangre. Su sangre fue derramado para cubrir los pecados de todo el mundo, dice la palabra del Señor. La única limitación que hay sobre la sangre de Cristo, ¿sabe lo que es? Tu voluntad. Dios extiende su salvación a cada ser humano que nace en este mundo. Pero Dios ha creado al hombre con un aspecto que no puso en ninguno más de sus criaturas vivientes, y es el libre albedrío. El hombre tiene la facultad de aceptar o rechazar la oferta de Dios. La palabra mismo dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer no tiene la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Cuando usted va a las Escrituras, 1 Timoteo 2:4, Dios es el Salvador de todo hombre, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en 1 Juan 2:2 que Él es nuestra propiciación, y no nuestro únicamente, sino de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la condición para ser salvo? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ha creído usted en Cristo? Si usted ha creído en Cristo, tú tomaste un paso para entrar en un regalo eterno que Dios tiene para su alma. Amén. Y nadie podrá separarte del amor de Dios que está en Cristo Amén. Jesús. Que Dios le bendiga su palabra. Amén.